¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Latinoamérica para todo el mundo. Y hoy vamos a hacer un programa especial fijado en lo que ha sido la liberación por parte del gobierno francés del revolucionario libanés Georges Abdallah. 41 años en la cárcel, 41 años de sometimiento, pero siempre con la idea de que iba a salir en libertad y iba a continuar la lucha. Esto es lo que Georges Abdallah le ha dicho a toda su gente que lo recibió en el aeropuerto del Líbano, donde fue deportado, y lo que cuenta en esta entrevista que le ha hecho el canal iraní Hispan TV. Georges Abdallah sigue con la misma fe y confianza con que entró a la cárcel luchando por el pueblo palestino. Y más ahora, mucho más ahora, como él mismo dice, en que las circunstancias hacen de que todos y todas debemos apurar cada vez más la solidaridad con Palestina. Escuchemos a Georges Abdallah. Desde la ciudad de Ghobayat, ubicada en el norte del Líbano, extiendo una cordial bienvenida a nuestra distinguida audiencia en un episodio especial del programa de entrevista exclusiva. Hemos acudido a esta localidad con el propósito de entablar un diálogo directo con el señor Georges Abdallah, notable activista, quien ha permanecido privado de libertad durante 41 años en prisiones francesas. Para contextualizar su figura, presentamos a continuación el siguiente informe, tras el cual regresamos para conversar con el señor Georges Abdallah. 41 años de cautiverio, una trayectoria marcada por la lucha. Georges Ibrahim Abdallah, activista libanés, retorna finalmente a su país de origen tras haber transcurrido más de 4 décadas en centros penitenciarios franceses, imputado bajo cargos de índole política, disfrazados de legitimidad jurídica. Nacido en Ghobayat en 1951, en el seno de una familia maronita, Abdallah optó desde su juventud por erigirse en portavoz de los oprimidos, respaldando activamente las causas nacionalistas árabes y la cuestión palestina, no solo discursivamente, sino también mediante acciones concretas. Se integró en las filas del Frente Popular para la Liberación de Palestina y se opuso firmemente a la ocupación israelí de Líbano en 1982. Posteriormente fue cofundador de las facciones armadas revolucionarias libanesas, asumiendo el estandarte de la resistencia contra el imperialismo y la ocupación. En 1984, las autoridades francesas procedieron a su arresto en circunstancias controvertidas, acusándolo de complicidad en operaciones de apoyo a Palestina. Fue condenado a cadena perpetua en 1987. En aquel momento declaró: «Soy un combatiente, no un criminal. Mi senda me fue impuesta por las violaciones de derechos humanos en Palestina». A pesar de haber cumplido las condiciones estipuladas para su liberación en 1999, la República Francesa rehusó excarcelarlo bajo opresiones ejercidas por Estados Unidos e Israel. A Georges Abdallah se le conminó a emitir una disculpa pública y a reconocer su supuesto error, admitiendo que su acto constituía un delito. No obstante, su célebre réplica fue: «No me arrepentiré, no cederé y permaneceré como un resistente». Años de solidaridad, llamamientos y manifestaciones frente a las embajadas francesas se sucedieron, confrontando la persistente negativa de un Estado que, proclamándose garante de la democracia, mantenía un combatiente tras las rejas simplemente por su adhesión a la resistencia. Estimados espectadores, sean nuevamente bienvenidos a este episodio de entrevista exclusiva, en el que tenemos el honor de dialogar con el insigne combatiente y activista, el señor Georges Abdallah, con motivo de su retorno al Líbano, tras un cautiverio de 41 años en prisiones francesas. Sea usted bienvenido, señor Abdallah. Un placer. La nación libanesa en su conjunto y, de hecho, la totalidad del mundo árabe le extiende una calurosa bienvenida tras esta prolongada ausencia. No obstante, es imperativo destacar que su lucha ha proseguido con vigor, a pesar de su privación de libertad. Abordaremos todos estos aspectos, pero como punto de partida, desearía inquirir, ¿cuál fue la impresión inicial del señor Georges Abdallah al pisar suelo libanés?
الأراضي اللبنانية. وإحساس بالحرارة وحرارة الشعب. Experimenté una profunda calidez, la calidez inherente a nuestra gente y la convicción de que nuestra nación es un pueblo resiliente, merecedor de la libertad y dotado de todos los recursos necesarios para defenderla en todas sus manifestaciones. Al momento de mi llegada y antes de descender de la aeronave, los ciudadanos libaneses a bordo, al percatarse de mi presencia, se incorporaron y manifestaron sus sentimientos. Este gesto constituyó, en efecto, una fuente de consuelo y serenidad. ¿Y qué nos puede decir acerca de la multitud que se congregó para recibir al combatiente por la libertad, George Abdallah? En efecto, al principio observé al personal de seguridad cuyos semblantes irradiaban una notable alegría y reflejaban un profundo afecto. Al acceder al vestíbulo del aeropuerto, me encontré con todas las fuerzas activas del Líbano, quienes manifestaban la esencia de su lucha. Esta observación me infundió tranquilidad, pues los percibí como una unidad íntegra, lo cual corrobora la capacidad de nuestras fuerzas activas para confrontar y prevalecer en este proceso frente a las potencias imperialistas que promueven la transformación de toda la región, el Levante, en focos de conflicto, con Israel supervisando su aniquilación. Señor Abdallah, permítame inquirir al conocer que su liberación se materializaba y su retorno al Líbano era inminente, en un contexto de circunstancias sumamente angustiosas para el país, tras una guerra devastadora y la irreparable pérdida de numerosos líderes de la resistencia. ¿Cuál fue la principal inquietud que albergó respecto a el Líbano? La inmolación de mártires en su esencia posee una dualidad, una faceta intrínsecamente dolorosa, sumamente dolorosa debido a la desaparición de figuras históricas de liderazgo, y una faceta resplandeciente, pues un movimiento de masas cuyo liderazgo se sitúa en una posición de martirio denota una naturaleza indestructible. Comúnmente los líderes imbuidos de conceptos y valores revolucionarios se adhieren inquebrantablemente a sus responsabilidades de liderazgo sin importar el peligro que ello entrañe. Por el contrario, un liderazgo caracterizado por la hipocresía opta por la huida. De hecho, al constatar la presencia de los más preclaros líderes en la clandestinidad en la actualidad, afirmamos que la victoria resulta ineludible. Es un movimiento con la capacidad de generar líderes de esta magnitud. Ello le confiere tranquilidad y le exime de preocupación. En absoluto me amedrenta. He sido testigo de la presencia de los compañeros de estos líderes en posiciones de vanguardia. Otros también estuvieron al frente de mi recepción, lo cual constituye para mí un indicio de estabilidad y sosiego. Cuando uno observa a los camaradas de Seyed Nasrallah presentes, liderando mi recepción, cuando percibe a sus compañeros de otras facciones en la espera, uno concluye, la victoria es inevitable. ¿Usted seguía la trayectoria de su eminencia Seyed Hassan Nasrallah? Yo monitoreaba los acontecimientos en el Líbano con sumo detalle, en todas sus vertientes. Si usted ha seguido la trayectoria íntegra del mártir Seyed Nasrallah, ¿cuándo o de qué manera recibió la noticia de su martirio? Fue una noticia conmocionante. No anticipaba, y le hablo con absoluta franqueza, que pudieran alcanzarlo. ¿No anticipaba que se atreverían a atentar contra su persona? No lo esperaba, dado que ya lo habían intentado previamente. No concebía que pudieran tener éxito. ¿Y en qué momento recibió esta noticia? Fue en realidad una catástrofe, por cuanto representó una pérdida de gran magnitud. Su liderazgo constituía un motivo de orgullo y honor. Si el mártir Seyed Hassan Nasrallah se hallara presente ante usted en este instante, ¿qué mensaje le dirigiría? Le presento mis respetos como líder de la revolución y la resistencia. Un saludo de aprecio y consideración, indistintamente de si se encuentra en vida o en estado de martirio. ¿Considera que él ha desempeñado su cometido en apoyo a la causa palestina? Confiábamos en que las circunstancias le permitieran disfrutar de una prolongada existencia, pero los designios fueron otros. Asumió una posición de liderazgo y encauzó sus esfuerzos hacia la liberación de Palestina. Esta es mi perspectiva. Retomando los años de su encarcelamiento, 41 años en total, su condena a cadena perpetua debía haber finalizado en 1999. Una vez cumplida dicha condena, ¿cuál fue la razón por la que el combatiente por la libertad, George Abdallah, no fue puesto en libertad? En efecto, la liberación de los combatientes por la libertad no se fundamenta en el número de años de reclusión
cuando el imperialismo los apresa. Francia, a lo largo de su historia, jamás ha escarcelado a ningún combatiente por la libertad árabe sin que mediara un intercambio. Durante todo su devenir histórico, no ha liberado a ningún combatiente por la libertad árabe sin un intercambio. Ningún activista político, militar o cualquier otra persona ha sido puesto en libertad. Si ustedes capturan un prisionero, nosotros capturamos un prisionero. Ello implica que el sistema francés de derechos humanos... Esa es otra cuestión de propaganda, es decir, cómo la difunden e imparten lecciones al respecto. La República Francesa es reconocida como la cuna de las libertades, una nación cimentada en el Estado de Derecho y los derechos humanos. ¿Percibió usted esta realidad durante su reclusión? Esa es su afirmación. La propaganda francesa sostiene ser la génesis de los derechos humanos y del principio de separación de poderes, incluyendo el judicial, político y militar, entre otros. Es prerrogativa de cada nación difundir su propia propaganda. En el ámbito práctico, ¿cuál fue su percepción? En realidad, esta cuestión carece de pertinencia. Los activistas árabes, o más específicamente, los levantinos, confinados en prisiones europeas, no exclusivamente en Francia, obtienen su libertad únicamente cuando el costo de su detención supera al de su excarcelación. Francia, al determinar que la liberación de Georges Abdallah constituía el medio más eficaz para mitigar el movimiento en apoyo a Palestina, procedió a ejecutarla. La solidaridad con los activistas, tanto en Francia como en otras latitudes, no alcanza el éxito mediante su aislamiento. Su triunfo se materializa cuando sus camaradas en el extranjero, quienes manifiestan su apoyo, logran insertar dicha solidaridad en el contexto de la lucha activa contra las fuerzas imperialistas en lugar de en conflictos meramente hipotéticos. Es decir, cuando el manifestante que exige la liberación de Georges Abdallah considera esta demanda como un preámbulo para la condena de la guerra de genocidio y de la brutal agresión contra el Líbano, Irán e Irak. Por consiguiente, la identificación de su nombre con el movimiento pro-Palestina es la razón subyacente. Esta es la razón fundamental, no una afirmación personal. Es lo que dictamina la propia sentencia judicial. La sentencia emitida contiene justificaciones, siendo la principal que la continuidad de la presencia de Georges Abdallah en prisión generaba un considerable malestar a nivel nacional y que su liberación representaba un riesgo menor que su permanencia en ella. Este es el motivo primordial y su significancia es notoria. Ello menoscaba toda alegación relativa a las libertades y a la separación de los poderes administrativo y judicial, entre otros, cuando la continuidad de su encarcelamiento dependía de la rúbrica de un ministro y no del ministro de Justicia. Se trata de una decisión de naturaleza política, no judicial. Es una decisión política la que determina esta situación. Profesor Abdallah, ¿se le propusieron acuerdos en el pasado? No me pueden proponer acuerdos. De hecho, mis posicionamientos de principios quedaron firmemente establecidos al inicio de mi detención. Me negué a entablar cualquier tipo de discusión en el ámbito judicial, lo que implica que en ningún momento ejercí mi defensa. ¿Se le instó a declarar su arrepentimiento para proceder a su liberación? No me es posible manifestar remordimiento alguno. Permanezco en prisión porque considero plenamente legítimas las acciones emprendidas por las fuerzas revolucionarias en Francia. Cualquier legislación que las contravenga es, a mi juicio, ilegítima. Las desatenderemos. Esta es mi postura fundamental ante el Poder Judicial en su conjunto, y esta postura constituye la razón principal. ¿No lamenta haber sacrificado 41 años de su existencia? No, en absoluto. Transcurrí 41 años reafirmando mi posición de lucha. Esta es mi postura combativa. Un combatiente libra su lucha tanto en cautiverio como en libertad. Naturalmente, en mi condición de combatiente en cautiverio luché dentro de mis circunstancias específicas. Afortunadamente me hallé rodeado de compañeros combatientes, hombres y mujeres, que facilitaron el proceso de consolidación de mi movimiento y mi inquebrantable firmeza en la lucha. Aspiro y lo hago con firmeza y reitero mi esperanza que nuestros compañeros confinados en Palestina reciban una medida similar de la solidaridad que yo experimenté. Lo que los revolucionarios están padeciendo actualmente en las prisiones israelíes es sencillamente indescriptible. Este es un mensaje dirigido a los pueblos árabes y a los movimientos de lucha. Esto es para los pueblos y para los luchadores, tanto masculinos como femeninos. Esta lucha se inició hace 41 años, incluso antes de 1984, el año de su arresto. Y usted ha declarado que continuará tras su liberación. ¿Cuáles son los próximos pasos que emprenderá Georges Abdallah?
Los pasos subsiguientes se determinarán en función del marco de la lucha actual. Considero que el conflicto presente representa el mayor peligro desde una perspectiva global para el ataque a nuestros pueblos palestino, libanés, árabe e islámico en toda la región. Mi postura será defendida por los líderes y las fuerzas activas. ¿Qué acciones emprenderá en relación con Gaza? No he venido a asumir un liderazgo ni aquí ni en ningún otro lugar. Soy un combatiente sujeto a las órdenes, instrucciones y criterios de los líderes que supervisan la lucha. Sí, señor Abdallah. Usted siguió desde prisión los acontecimientos en Gaza y también la guerra en el Líbano. En cuanto a la guerra en Gaza, la guerra de genocidio y la actual situación de hambruna, ¿considera que la actuación de los pueblos árabes ha estado a la altura de las circunstancias? ¿Qué acciones deberían emprender? Estimo que las masas árabes en general, las masas musulmanas en su totalidad y las masas egipcias en particular, no solo no han sido deficientes, sino que su inacción es vergonzosa, verdaderamente vergonzosa. Que todos los árabes, todos los musulmanes, tomen conciencia. Greta, una joven sueca de 17 años, y Rima al-Hassad, de aproximadamente 30 años, arriban y abordan una embarcación de escasos metros de longitud, cada una portando un cartón de leche. Mientras tanto, Gaza se halla a escasos metros, rodeada por un vasto mar de árabes y musulmanes que aguardan un simple vaso de agua. Se observan en las redes sociales y en la televisión los cuerpos de niños esqueléticos, aún con vida, anhelando una gota de leche. Debemos cuestionarnos, ¿dónde están los árabes? ¿Dónde están los musulmanes? Tenemos el derecho inalienable de preguntar, ¿dónde se encuentran? En Francia, diariamente, en múltiples ciudades, se llevan a cabo manifestaciones de solidaridad por toda Europa. ¿Qué mensaje dirige hoy al pueblo de Egipto en particular y a los pueblos árabes en general? El pueblo egipcio posee la prerrogativa para finalizar la guerra de exterminio. Con una población de 104 millones de habitantes, todos ellos musulmanes, si tan solo 1 millón de aquellos que profesan la oración hubieran avanzado hacia la frontera de Gaza, la guerra de exterminio habría cesado. Cada ciudadano egipcio, cada árabe y cada musulmán debería confrontarse en el espejo, observar los cuerpos esqueléticos temblorosos, contemplar las manifestaciones en Suecia y otras latitudes, percibir la presencia de activistas solidarios en el Mediterráneo a escasos metros y reflexionar sobre sus propias acciones. Obsérvense a sí mismos, comiendo mientras esos cuerpos temblorosos aguardan. Así pues, la responsabilidad recae en... La responsabilidad de nuestras masas es de mayor envergadura que la de los regímenes. Los regímenes son intrínsecamente traidores. No hay lugar para la investigación al respecto. Son regímenes traidores, agentes. Sin embargo, la problemática no reside en los regímenes, sino en las masas. Estas masas poseen fuerzas que tienen la responsabilidad, como mínimo, de salvaguardar una porción de la dignidad inherente a sus creencias. Señor Abdallah, en el Líbano, la coyuntura es sumamente compleja. Todos los embates se dirigen contra la resistencia y su arsenal. Máxime, tras la reciente confrontación bélica y la capacidad israelí de infligir un golpe significativo a la resistencia, ¿considera usted que ha llegado el momento de que el eje libanés asuma el control de las armas de la resistencia, garantizando así nuestra seguridad frente a la amenaza israelí? La amenaza israelí es de carácter existencial. No alberga duda alguna al respecto. Enfrentamos esta amenaza existencial con un enfoque existencialista. El Líbano se encuentra, por supuesto, en la primera línea. Lo que confiere honor al Líbano es contar con una resistencia que ha obrado en representación de los libaneses, de Palestina, de la totalidad de la nación árabe y del mundo islámico entero. Ha permanecido en la vanguardia, ofrendando a sus más preclaros mártires y líderes. Entonces, ¿no emite usted crítica alguna hacia la guerra de apoyo a pesar de que ha sido objeto de censura por parte de numerosos libaneses? No aludo a la guerra de apoyo. Podría considerarla deficiente y estimar que debería ser de mayor alcance. No me detengo en los pormenores. Mi afirmación es que el Líbano resistente es el epítome de la dignidad en el Líbano. Todos anhelamos disponer de un ejército que nos proteja. No profeso partidismo por las armas, ni por las milicias, ni por estructuras paralelas. Todos aspiramos a un Estado cuyos líderes posean un sentido de la dignidad. Es una cuestión de dignidad que exige la presencia de un ejército debidamente equipado para enfrentar la agresión estadounidense en la totalidad del territorio libanés. ¿Qué factor obstaculiza esta aspiración? Líderes de la clase política de todas las esferas nos informan que nuestras naciones aliadas en Estados Unidos, Francia, Londres y otros países son fabricantes de armamento.
Nuestra interrogante dirigida a estas fuerzas es: ¿por qué nuestro ejército permanece desprovisto de armas? La misión intrínseca de nuestro ejército, al igual que la de cualquier Fuerza Armada Nacional, es la salvaguarda de la patria y la dignidad de sus ciudadanos mediante la protección de sus fronteras. No albergamos aspiraciones adicionales. Nuestros soldados son soldados honorables, nuestros sargentos son sargentos honorables y nuestros oficiales son oficiales valientes y dignos. Basta con suministrarles el armamento necesario. La responsabilidad de procurar dichas armas no recae en el soldado ni en el oficial. Es tarea del liderazgo político asumir su responsabilidad y dotarlos de los recursos indispensables para la confrontación, así como la responsabilidad del propio ejército para que éste se posicione adecuadamente y para que nuestro pueblo, con su resistencia y sus masas, impulse a dicho ejército hacia adelante. Las potencias occidentales instan, entreguen las armas de la resistencia. Las potencias occidentales nos comunican lo siguiente: ustedes no poseen el derecho a poseer armamento. Este es el discurso unificado de todas las naciones occidentales. Quien afirme lo contrario miente y actúa con hipocresía. Especialmente los estadounidenses declaran: ustedes, en tanto libaneses, no tienen derecho a disponer de un ejército con la capacidad inherente a un ejército porque ello representaría una amenaza para Israel. Cuando el ejército libanés localizó un depósito de armas, se les advirtió explícitamente que tuvieran precaución y no lo utilizaran, dado que constituía una amenaza para Israel, instándolos a destruirlo. No se les ofreció armamento para confrontar a Israel. Por el contrario, se les indicó que su misión consiste en actuar como una fuerza policial, identificar al adversario de Israel y despojarlo de sus medios para que nosotros podamos proceder a su eliminación. Esto es lo que Occidente ha manifestado y lo que sigue manteniendo. Occidente aspira a transformar al ejército libanés en una entidad policial al servicio de Israel. Aún menos que un rol policial. Es una manifestación de desprecio hacia el ejército. Cuando el ejército libanés declara: hemos encontrado esta arma y vamos a utilizarla, la respuesta que reciben es: no. No solo la destruirán, sino que les otorgaremos un certificado de destrucción. Incluso les tomaremos una fotografía. No existe mayor afrenta que esa. ¿Quiénes son los que se refieren a la soberanía? La soberanía reside en nuestro ejército. Deseamos que nuestro ejército sea la fuerza que salvaguarde la patria. Siendo esta la postura de Occidente, ¿cuál es la posición de George Abdallah respecto al armamento de la resistencia y a los líderes de la resistencia que se encuentran sometidos a una presión extrema para que lo entreguen? En realidad las presiones son un factor secundario. No profundizaremos en detalles. Existe de hecho una corriente de pensamiento que proclama: podemos someterlos y aniquilarlos. La resistencia carece de sentido. Hay otros, sin embargo, que afirman: resistiremos a pesar de cualquier disparidad en el equilibrio de poder. Aquellos que nos advierten: si persisten en la resistencia los aniquilaremos, les replicamos: fracasarán en todas sus iniciativas. A los líderes que ocupan posiciones de decisión política se les comunica: su misión es la que les hemos encomendado para que la lleven a cabo. Nosotros, por nuestra parte, les aseguramos que contamos con soldados y oficiales y que haremos lo imposible para que puedan cumplir con su deber, exista o no resistencia. Las fuerzas activas en el Líbano no se limitan únicamente a la resistencia. Las fuerzas activas en su conjunto anhelan un ejército que salvaguarde la dignidad de la nación, no que la convierta en una granja. Proteger la dignidad de la nación implica mantener a Israel fuera de nuestras fronteras e impedir que se atreva a invadir nuestra soberanía de modo alguno. Bajo ninguna circunstancia aceptaremos la destrucción del levante árabe. Efectivamente, intentan deslegitimar la resistencia armada. La legitimidad no emana de la decisión de ningún tercero. ¿Está usted a favor de que continúe? La resistencia persiste y persistirá indefinidamente en el Líbano y en otras regiones. La resistencia no es una mera consigna. La resistencia es el principio fundamental de confrontar al usurpador. Este usurpador será erradicado sin importar sus acciones. Mientras algunos prefieren vivir bajo el dominio de este usurpador, otros declaramos que no aceptamos el yugo de ninguna otra entidad, ni el yugo de su amo. Sí, sin embargo, se les advierte ahora que si no se procede a la entrega del armamento de la resistencia, las fuerzas israelíes ejercerán presión sobre el Líbano mediante una nueva conflagración bélica.
Que así sea. No nos adentraremos en pormenores. Somos un pueblo resistente y no transigimos con nuestra dignidad. Nos comunican, si deponen sus armas, los preservaremos con vida de algún modo. Eso es lo que ellos declaran. Ubiquemos sus palabras en su contexto. Lo que los estadounidenses afirman es que estamos obligados a arrodillarnos, la totalidad de nosotros, o de lo contrario, seremos aniquilados. Sí, señor Abdalá, usted abandonó el Líbano en 1984 y previamente, pero en la práctica se ausentó física y completamente del Líbano hace 41 años. Las circunstancias en aquel entonces eran también sumamente arduas para el Líbano, tras la invasión israelí de 1982 y las subsiguientes catástrofes, por supuesto. A su juicio, las circunstancias actuales también revisten dificultad. Se encuentran las fuerzas de resistencia nacional y las Fuerzas Armadas Nacionales en una posición más ventajosa hoy en comparación con la década de 1980. La situación actual es considerablemente superior. Es mejor porque las dimensiones del conflicto se han clarificado y porque la resistencia de nuestro pueblo posee un legado de majestad y valor inconmensurables. Contamos con líderes mártires, un mar de sangre y un pueblo resiliente. Indudablemente la situación es más favorable. Poseemos la capacidad de comprender que el bloque social que anhela el cambio en el Líbano se encuentra hoy más próximo a la comprensión mutua y a la interacción, siempre en conjunto y solo unidos prevaleceremos, independientemente de nuestras afiliaciones secundarias. Esta es una experiencia que ha cobrado el precio de numerosos mártires. Ahora más que nunca en unidad y juntos triunfaremos. Todas las expresiones de las fuerzas activas en el Líbano están llamadas a materializar este proceso en la práctica. La cuestión fundamental es que esta nación es una nación de magnitud gigantesca, y si es una nación, ¿cómo procedemos a construir su Estado? Sí, entonces, ¿usted cree que el sendero de la victoria trazado por su eminencia Seyed Hassan Nasrallah proseguirá? Por supuesto, fue trazado por Seyed Nasrallah y por todos los combatientes. En el mundo árabe en general existe una resistencia permanente que ha experimentado fracasos en ciertos momentos y que ha obtenido victorias en otros, entre otras vicisitudes, pero ha demostrado que tras un siglo completo han fracasado estrepitosamente en la cuestión del colonialismo de asentamientos, un siglo íntegro y una guerra declarada de exterminio. Cuando aludimos al colonialismo de asentamientos, nos referimos a una guerra de exterminio de los pueblos indígenas. Lo consiguieron en Norteamérica. En Norteamérica no requirió ni siquiera un siglo. Los cimientos sobre los que se erigió Estados Unidos, aproximadamente de 20 a 25 millones de nativos americanos, fueron exterminados y la población se compuso de europeos procedentes de Irlanda, Francia, Alemania y Gran Bretaña. Señor Abdalá, en este momento, ¿cuál es su perspectiva sobre la causa palestina a la luz del exterminio y las atroces masacres que presenciamos? La guerra de exterminio es una contienda fallida que representa el capítulo final en la historia de los asentamientos respaldados por el imperialismo occidental. ¿Qué es Israel? Es fundamentalmente una extensión orgánica del occidente imperialista. Hoy, a pesar de la injerencia de dicho imperialismo, la juventud de Occidente se alza para declarar: no tenemos vínculo alguno con ellos. E incluso miembros de la comunidad judía en Estados Unidos aseveran: ellos no nos pertenecen, ni nosotros a ellos. Esto fue en su momento presentado como un oasis de democracia. No es que desconocieran sus crímenes, sino que abrigaban la expectativa de que a través de sus acciones se lograra la eliminación de los pueblos de la región en Oriente Medio en general y en Palestina en particular. Un siglo después, tras la declaración de una guerra de exterminio, la población palestina dentro de la Palestina histórica supera en número a los colonos judíos, 7.372.000 palestinos frente a 7.255.000 israelíes. Un siglo después, desde los albores del siglo XX, se iniciaron los asentamientos bajo el patrocinio británico. La cifra total de palestinos en la cercanía de Palestina y fuera de ella asciende a 15 millones. A pesar de la guerra de exterminio iniciada hace un siglo, afirmamos que esta conflagración ha fracasado estrepitosamente. Por consiguiente, este constituye el último capítulo en la historia de esta aborrecible entidad.
Señor Abdalá, celebramos su bienestar y su retorno a el Líbano. Una vez más, confiamos en presenciarle en los escenarios de lucha en los próximos días. Las tareas son numerosas y las responsabilidades igualmente significativas. Confiando en este espíritu inquebrantable y de resistencia que aún mantiene su máximo esplendor, esperamos verlo en los escenarios de lucha en este prolongado camino. Agradecemos profundamente su hospitalidad al recibirnos en su hogar, en Kobayat, en el norte del Líbano. Mi gratitud a usted y a su cadena televisiva. Estimados telespectadores, con esto concluimos nuestro episodio de entrevista exclusiva. Gracias por su atención y hasta la próxima ocasión.